buenas tardes. Primero de todo, ante todo, perdón, muchas gracias, moltes gràcies per ser aquí. Cuando organizamos esto con José García Delgado, a quien le agradezco profundamente su generosidad para estar hoy en esta casa, éramos conscientes de que hoy era el 14 de julio. Bueno, la fecha la sabíamos. Éramos conscientes también de que era el Día de la República Francesa. No éramos conscientes, en cambio, de que hoy jugaría Francia-España, que ya era mucho prever que nos ha contraprogramado. Además, en un partido de alto riesgo, entre comillas, porque ya saben que juegan españoles contra no se sabe qué, porque no son franceses. Es un partido raro. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que esto es una táctica sutil del señor Rajoy para animar a los franceses, para que los veía un poco apagados y para que el partido tenga más coraje, más movimiento y tal, los voy a hacer enfadar un poco y voy a decir que ellos no son franceses. A ver si con esto se encorajinan y hacer un partido un poco más... O sea, que háganse la idea de que vamos a perder. Es el 14 de julio. Sonará la Marsellesa antes de empezar, que como saben es un ritmo muy bonito. Yo lamento decirlo, pero mucho más bonito que el Chunda Chunda. Es más bonito. Tiene más fuerza, tiene letra, además se puede cantar. Todos estos no franceses oscuros de piel la cantan además con una convicción notable. Pero bueno, con 14 de julio, Marsellesa por delante y el artículo de Rajoy nos ganan seguro. O sea, hombre, yo tengo la ventaja, si me permite una pequeña broma, y ya con esto acabo con el fútbol, tengo la ventaja de que siempre gano los mundiales porque tengo 5 equipos. Entonces, bueno, cada uno hace lo que quiere, pues yo tengo mis vecinos, además de España, tengo Francia, Portugal y Marruecos, son equipos míos, y Argentina porque también viví allí. Con lo cual, las probabilidades de ganar el Mundial las tengo, mire, los 4 finalistas, 3 son de los míos. O sea, que gane, hombre, también hay preferencia. Hoy puestos a hacer, prefiero que gane España, pero bueno, si gana Francia, bueno, tampoco pasa nada porque también es de los 5. O sea, lo podré asumir porque es bueno ir haciéndose la idea que hoy estos señores como Mbappé, Dembélé y toda esta gente nos pueden dar un baño notable, pero es igual. Nos han contraprogramado, por eso agradezco especialmente su presencia en una conferencia muy sugestiva como la que hoy nos va a dictar el señor García Delgado, a quien, insisto, agradezco que con el calor y con todas estas, digamos, contrariedades hipotéticas se haya querido venir a Barcelona a contarnos su visión como economista y como historiador de la economía de este siglo, del último siglo de la vida europea, y viendo el currículum he descubierto que es coetáneo mío, lo cual me ha animado porque yo estaba convencido de que era bastante mayor que él. Pues no se engañan, somos de la misma edad, exactamente el mismo año. Y enhorabuena porque da gusto y es un motivo de esperanza ver que la gente de mi edad se conserva tan bien como el señor García Delgado. O sea que gracias, otro añadido más imprevisto a la conferencia de hoy. Es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Nebrija, fue durante 10 años rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, cual también tiene su mérito. Ustedes saben que el rector de una universidad importante y compleja como la Méndez Pelayo es algo que, por lo que sé del mundo académico, es muy deseado dentro de ese mundo. Y entonces, bueno, mantener la responsabilidad de 10 años seguidos entre el 95 y el 2005 tiene un mérito notable. También es es rector titular de la cátedra Fundación La Caixa Economía y Sociedad desde hace ya varios años, y también gozamos de su colaboración, que históricamente ejercía en Madrid, pero que en últimos tiempos ha tenido la buena idea de ejercer en otros lugares de España, y también en esta casa. Bien, entonces tenemos muchas razones para tener la satisfacción de contar con su colaboración. Doctor honoris causa por universidades de Oviedo, Lima, Alicante, Zaragoza, Murcia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio de Economía Rey de España, Premio Nacional de Investigación en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, y, por no alargarme demasiado, solo citaré su último libro, porque además no es sobre economía, literalmente, sino trata de los futuros del español, horizonte de una lengua global,
como es su mundo de interés es más amplio que la economía y la historia y se atreve con otros ámbitos estimulantes como el de la lengua española. Bien, esto es una síntesis del currículum que me hacía ilusión comentarles y sin más doy la palabra al doctor García Delgado para la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, estimado Jaume Alaraspa, señoras, señores, amigos. De verdad que muchas gracias. Buenas tardes. Déjenme hablarles en español. Leo bien el catalán, me defiendo mucho peor oralmente. Déjenme expresarme, hacerles la exposición en español. Yo soy muy representativo de eso que dijo John Eliot, ese inglés que tanto y también estudió la historia de España. Dijo en alguna ocasión que España es un país plurilingüe, con buenas lenguas, con varias buenas lenguas, pero con escasa cultura de lenguas. Yo soy muy representativo, ¿no? Escasa cultura de lenguas, y lo siento, me encantaría poderles hacer esta exposición en catalán, que sería, por otra parte, también expresión de mi aprecio, de mi estima, de lo mucho que yo valoro la contribución de Cataluña al conjunto de la historia de España y al conjunto de la historia europea. Y efectivamente decía su presidente que muchas gracias, me sumo al agradecimiento. Los costes de oportunidad conforme avanza el calendario son mayores para quienes asisten, y más en todo digamos, cuando combinan coinciden estas circunstancias a las que se ha referido Jaume Alaraspa. Muchas gracias por invitarme, querido presidente. Es admirable, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, la vitalidad y el buen tono, ¿no? Y el contenido y la calidad y la cantidad de la programación del Club de Roma, de la oficina del Club de Roma en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Que preside Jaume Alaraspa, ¿no? Es admirable, ¿no? Me sigue, a mí me llega sistemáticamente la programación y es admirable, ¿no? Es admirable. Ahora que se va a cumplir nada menos que 60 años de la creación del Club de Roma, en 1968, ya estamos cerca de los 60 años, por tanto, qué bien, ¿no? Que instituciones tan altruistas, tan beneméritas, como es desde su origen el Club de Roma, mantengan un buen tono, un buen nivel, y lo difícil no es las primeras piedras ni los primeros pasos, lo difícil es mantener el tono y mantener rica una iniciativa, una buena iniciativa, ¿no? Y el Club de Roma, yo creo, desde luego, a tenor de la programación en esta oficina de Barcelona, es estupendo, ¿no? Bueno, el Club de Roma, además, invita a mirar hacia adelante, ¿no? Y otear, dibujar un poco cuál es un poco el horizonte que podemos tener el conjunto de las sociedades por delante. Yo voy a tratar de ayudar a eso, pero mirando un poco, repasando un poco algunos episodios de nuestra historia relativamente reciente que tal vez nos permitan afinar un poco la mirada respecto de aquellos retos y aquellos problemas que tenemos por delante. O sea, no le doy la espalda al futuro, a lo que nos invita, insisto, el Club de Roma desde su fundación, pero a ver si la mirada que podemos, con la mirada que podemos vislumbrar ese horizonte, pues la enriquecemos o la afinamos, repasando algunos episodios del pasado. Es lo que trato de hacer, ¿no? Déjenme empezar justificando. Ya que estamos sentados, voy a hacerlo un poquito sentado. A mí me gusta más moverme un poco, pero bueno, en algún momento, ¿no? Me han puesto un micrófono de solapa por eso. Pero déjenme empezar justificando este título un poco largo, ¿no? De la plenitud Europa, de la plenitud a la inseguridad, y entre interrogaciones, una trayectoria circular. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que se puede reparar en que aproximadamente con la distancia de un siglo, una distancia temporal de un siglo, Europa ha vivido dos momentos de plenitud
digamos, dos episodios relativamente alargados, en donde parecía que todo funcionaba y Europa se colocaba un poco a la cabeza del mundo, en logros, en consecuciones, en proyección. Y esos dos momentos que coinciden con los últimos periodos interseculares, finales del 19, comienzos del 20, finales del 20, comienzos del 21, ahora los detallamos, nos volvemos un poco sobre ello, son seguidos de finales, en un caso cruento, donde los haya, la devastación de Europa, de las dos guerras mundiales, a partir del 14, esa guerra civil europea, como se ha dicho muy bien en los libros de historia, la nueva guerra civil europea, la nueva guerra de los 30 años en Europa, la guerra civil europea durante el 20, los estados europeos, las naciones europeas suicidándose unas frente a otras, la devastación de Europa, pero también a finales del 20 y del 21, volvemos, Europa se reconstruye, se rehabilita, es el término que utiliza ese gran historiador británico Tony Judt, ¿no? Ese libro maravilloso que es posguerra, la rehabilitación de Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde parecía que era imposible construir lo que se construye a lo largo de décadas, pero esa lenta, difícil en algunos casos rehabilitación, parece que va a culminar en un momento pletórico a partir de la caída del muro de Berlín, la ampliación de la Unión Europea, donde Europa de nuevo se coloca, digamos, al frente de lo que es la segunda globalización. La primera fue precisamente en aquel otro periodo intersecular entre finales del 19 y comienzos del 20. Otro momento de Europa donde realmente parece que las cosas funcionan, ¿no? Donde la prosperidad se va extendiendo, donde todos quieren entrar en Europa, todos los países que están fuera, europeos de Europa, quieren entrar en Europa, unos con más, digamos, más insistentemente, otros menos, pero Europa realmente es un atractivo extraordinario, ofrece la Unión Europea, los países que han conformado la Unión realmente ofrecen un atractivo extraordinario. ¿Y eso en qué termina? Pues termina en un periodo que va a comenzar, afortunadamente, una caída no cruenta, pero sí abrupta, ¿no? Destemplada, además de imprevista, destemplada, que quiere decir, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? Pues que desde el 2008, con la gran recesión y lo que llamamos después la crisis de la deuda soberana en algunos países del sur, fundamentalmente en Italia, Portugal, España, Grecia, a partir del 2008, déjenme decirlo coloquialmente, no levantamos cabeza, porque después del 2008 vendrá el fracaso de lo que llamamos la primavera árabe, donde pensábamos que las olas de democratización iban a cruzar también el Mediterráneo o a inundar la otra ribera del Mediterráneo, y fíjense en lo que ha terminado aquello, la guerra de Siria, Libia, Estado fallido, Túnez, Egipto, Marruecos, Argelia, dictadura, regímenes dictatoriales con unos matices u otros, fracaso de la primera era, guerra de Siria, problema de refugiados, de millones de refugiados, crisis de refugiados, lo que se llama en Europa en el año 15 la crisis de los refugiados, que antecede, es causa casi inmediata del Brexit del año 16, con lo cual, claro, es un golpe en la mandíbula a la Unión Europea, ¿no? Porque el Reino Unido no era cualquier país, era la primera potencia, punto de vista militar, de seguridad, diplomática, de proyección internacional, científica, la primera potencia europea. Entonces, claro, que se salga del club el Reino Unido es un golpe. Tanto, voy adelantando cosas que diré después, que Jean-Claude Juncker, que a la sazón era el presidente de la Comisión Europea, en el Estado de la Nación ante el Parlamento Europeo en el 15 de septiembre del año 16, el Brexit ha sido el 23 de junio de ese año, en el Estado de la Unión que él tiene que hacer preceptivamente al comienzo de cada curso, pronuncia aquella expresión que después se ha repetido, pero que al oírse por primera vez impactó. La Unión Europea está viviendo una crisis existencial, dijo. No lo dijo cualquiera, no lo dijo un cortentulio, no se dijo en un artículo de prensa,
Lo dijo en sede parlamentaria el presidente de la Comunidad de la Unión Europea. Crisis existencial literalmente quiere decir que se puede dejar de existir. Eso es el año 16. Cuando se está recuperando Europa de lo que es la salida del Reino Unido, llegará la pandemia. Cuando termine la pandemia llegará aquel febrero del año 22, la pandemia el año 20, el año 22, con la guerra de Ucrania, la invasión armada por parte del ejército ruso de Ucrania, guerra en territorio europeo, no cualquier guerra, una guerra convencional, como la que tenemos en tantas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, porque también es guerra de trincheras, ¿no? Guerra abierta, de millones de personas, millones de hombres en los frentes, ¿no? Movilizados, ¿no? Una guerra larga, fíjense, va para 4 años ya, más de 4 años, ¿no? Termina en ese panorama los acontecimientos, me parece que cuando fue en febrero, me parece que fue en abril o en marzo del año 23 en Gaza, por parte del grupo terrorista Hamas, y que el conflicto de Gaza, después vendrá Irán, vendrá Trump, rompiendo el vínculo transatlántico. Dicen, bueno, Gaza e Irán no están en Europa, están en la frontera de Europa. Están en el ámbito de influencia directa de Europa, ¿no? No son conflictos ajenos. ¿Está contando algo Europa en esos conflictos? Muy poco. Europa se ha achicado, ¿no? Mi argumento es que así como la primera plenitud, así se llaman los libros de historia, aquel periodo que va de finales del 19 a comienzos del 20, ahora lo repasamos rápidamente, se llama efectivamente la plenitud europea. La caída es brutal, cruenta, les decía antes. Este segundo momento de plenitud que va desde la caída del muro hasta el año 8, esto no tiene una caída afortunadamente cruenta, pero es una minoración de Europa, ¿no? Es una minoría geopolítica. Europa ha dejado de pesar en el mundo desde el punto de vista, lo sabemos, geopolítico, ¿no? Frente, digamos, al poder de las grandes potencias, ¿no? Por un lado Estados Unidos, por otra parte China. Cuenta poco, ¿no? Cuenta poco, y si no repasemos el tema de Gaza, o repasemos el tema de Irán, o repasemos tantos otros, digamos, otros frentes abiertos, ¿no? Bueno, este es un poco en mi planteamiento, ¿no? Entonces, es que estamos condenados Europa a una trayectoria circular, es decir, que aunque alejados un poco en el tiempo, un siglo, pero estas oscilaciones tan enormes, ¿no? Eso es un poco el planteamiento, y los que quiero hacer un poquito reflexionar sobre ello y reflexionar en alta voz con ustedes. Fíjense que aquí tengo en mis notas, como profesor siempre voy lleno de notas, pongo un inquietante paralelismo. Fíjense en qué quiere decir esto. Un inquietante paralelismo entre dónde podemos arrancar aquella primera plenitud. Posiblemente en 1870, ¿no? Hasta 1914. 1870, la guerra franco-prusiana y el poderío de Prusia, la unificación de Prusia, pero mejor, podemos arrancarlo de un acontecimiento que a veces pasa desapercibido en los libros de historia, pero que tiene mucha significación, que es lo que se llamó y ha pasado en los libros de historia como la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín es que la Alemania, que ya empieza a ser un poco el astro de Europa, después de la unificación del Imperio Alemán, del segundo Reich, el canciller alemán convoca a 12 países europeos más Estados Unidos y el Imperio Otomano, que entonces existía. ¿Para qué? Estamos extendiéndonos unos y otros países, estamos colonizando África. Evitemos conflictos. Hay para todos. Si nos ponemos de acuerdo, hay para todos. Y por tanto, lleguemos a acuerdos de repartición de África. Retóricamente es para velar por el bienestar material, civilizatorio de los países africanos y de las gentes de África. La realidad es, pongámonos de acuerdo, evitemos conflictos entre nosotros. Por tanto, África ecuatorial y África occidental para Francia más el Magreb.
el mundo árabe, Rodesia, Sudáfrica, más tal, el Reino Unido. Yo me quedo con el Camerún y lo que me interesa que es el África Oriental. Bueno, Somalia, Libia, Italia, cuenta menos, ¿no? A España, bueno, cierto, hay una alícuota, un protectorado que va con el tiempo a surgir en el norte de Marruecos, etcétera, ¿no? Eso es la conferencia de Berlín. ¿Cuándo es eso? Año 84-85, empieza en noviembre del 84 hasta primavera del 85, ¿no? Una reunión de los líderes, vamos, de las delegaciones al máximo nivel. 1884-85. ¿Dónde termina eso? 30 años después. Atentado de Sarajevo, 28 de junio del 14, comienzo de la Segunda Guerra Mundial un mes después, de la Primera Guerra Mundial un año. 30 años. 30 años de plenitud, pero que de pronto una caída. Berlín como centro, la conferencia de Berlín. Inquietante paralelismo les digo, les decía, 1989, ¿qué pasa en 1989? Caída del muro. 1989, caída del muro. ¿Qué pasa 30 años después? Casi 30 años exactamente después. En el año 22, 24 de febrero, la invasión de Kiev, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En un caso, yo he dicho alguna vez, de Berlín a Sarajevo, el atentado de quien el archiduque que estaba destinado a la doble corona del Imperio Austrohúngaro. De Berlín a Sarajevo. Y el segundo, de Berlín, la caída del muro, que es el momento, fíjense, acuérdense de ese politólogo de origen japonés, pero americano a todos los efectos, Fukuyama, el fin de la historia. Hemos encontrado el camino que nos va a conducir, digamos, gradualmente a mayor bienestar y a, digamos, y a extender regímenes de libertad por todo el mundo, ¿no? Berlín, 1989, ahora no Sarajevo, pero sí Kiev. En un caso, digamos, es Berlín, Sarajevo, Berlín, Kiev. ¿Qué hay entre el 89 y el 22? Casi 30 años exactamente, un poquito más de 30 años. Es curioso, hay un inquietante, en ese sentido le decía yo, inquietante paralelismo, ¿no? En algunas cosas un poco, hombre, tratando de hacer simetrías un poco. Y la historia, por lo demás, sabemos que es muy poco simétrica, ¿no? Y que la historia, conforme se va haciendo, se atiene muy poco a reglas y a simetrías y a medidas y a previsiones, ¿no? Pero retrospectivamente se pueden hacer un poco este juego de analogías, que es lo que yo les planteo. Todo esto viene, y perdón porque me estoy extendiendo mucho, déjenme que me encuentro muy a gusto entre ustedes y con mucha confianza, les agradezco muchísimo su atención. Esto es para justificar un poco el título, pero vamos un poco a glosar un poco, estos dos momentos de plenitud y de caída, de plenitud, para después un poco tratar de mirar, como les decía, tal vez, no sé si con más cautela, ojalá que con más fundamento, más conocimiento, mirar hacia adelante. La primera parte, bueno, eso ha pasado, como les decía, el momento de plenitud. Hay un libro precioso, déjenme que les cite de vez en cuando alguna lectura que a mí me ha servido mucho, no por alardear de lectura, sino para transmitir cosas que a mí me han ayudado mucho y tal vez a alguno de ustedes les pueda ayudar, y seguro que bastantes de ustedes lo conocen. Hay un libro de este escritor austriaco, que él se decía ciudadano de Europa, porque vivió. Sus primeros años fue precisamente aquella época de cosmopolitismo extraordinario que va de finales del 19 hasta la Primera Guerra Mundial. Se viajaba por Europa sin pasaportes, él lo dice en ese libro, que se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo, de Stefan Zweig, que es una maravilla el libro, ¿no? Donde cuenta esto, ¿no? Donde él dice que él habla de la edad dorada de la seguridad, la edad dorada de la estabilidad. Europa ha encontrado un camino de progreso. La renta por habitante de Europa,
de lo que es Europa, digamos, hoy, podríamos decir, grosso modo, ¿no? Esto habría que detallar, habría que matizar, pero lo que hoy es la Unión Europea, o por lo menos lo que eran los 15 países que lo son hasta el año 2003, los 15 países primeros de la Unión Europea, antes de la integración de lo que es la Europa del Este y los países bálticos, entre 1870 y 1900 la renta por habitante de los europeos se incrementa por 6, se multiplica por 6, un crecimiento extraordinario. ¿A qué se debe eso? A innovaciones tecnológicas extraordinarias que se suceden entonces, que es todo el mundo de la automoción, el motor de combustión interna, pero es la electricidad, es la química, es realmente un momento extraordinario, ¿no? de crecimiento, del crecimiento industrial de todos los países, de todos los tejidos productivos de la mayor parte de los países. Un crecimiento extraordinario. El ferrocarril como, digamos, estandarte, como símbolo del progreso. El ferrocarril que ha empezado lentamente en los años 40 y 50 del siglo XIX. Entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, la construcción es extraordinaria, ¿no? Con los medios de la época. 100.000 kilómetros de ferrocarril hay construidos en Europa y en funcionamiento antes de la Primera Guerra Mundial, desde Moscú a Lisboa. Es impresionante. La exposición de París, la Exposición Universal de París del 1900, la visitan 40 millones de habitantes, un momento de plenitud, de extraordinario. Y después el progreso científico es extraordinario, no es el mundo de la relatividad. Einstein, 1905, la relatividad especial, 1915, la general, pero es también la genética con De Vries, es Max Planck, la cuántica, la física cuántica, ¿no? Esto es extraordinario, es el mundo de la energía atómica, Bohr está ahí, del mundo del psicoanálisis, Freud, en el mundo de las ciencias sociales, Durkheim, Max Weber, realmente gigantes, ¿no? Un momento de una plenitud tecnológica, económica, científica, social, sufragios universales masculinos, prácticamente todos los países, los años 80, 90 y comienzos de siglo. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, el sufragio universal está extendido prácticamente a toda Europa. Tendrá que llegar la Primera Guerra Mundial y demostrar las mujeres lo que son capaces también en el mundo laboral, etcétera, en el mundo de la solidaridad, en el mundo tal, para que se consigan y conquisten el sufragio universal también para las mujeres. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, digamos, desde el punto de vista social, desde esta consideración extraordinario, como se crean los grandes partidos, entre otros los grandes partidos socialdemócratas, también el Partido Socialista Español, pero también los grandes sindicatos en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado pasa a intervenir ya, digamos, a regular los conflictos, a limitar el trabajo de niños, el trabajo de mujeres, el trabajo, los horarios de trabajo, el trabajo de menores, accidentes de trabajo, sistemas de pensiones, empezando por Alemania. Es un momento de Europa, insisto, que le permite, por ejemplo, a un observador tan avisado, con tan buen criterio, lo hemos citado antes, como Stefan Zweig, decir que es la época dorada. Yo he vivido, decía él es de 1881, yo he vivido la edad dorada de la seguridad, de la estabilidad. Nos parecía que ese mundo iba a durar para siempre e iba a seguir prosperando. Fíjense cómo cae aquello extraordinariamente. Keynes es otro, John Maynard Keynes, tiene otro libro que algunos de ustedes conocerán, que yo invito también a manejar, sobre todo el primero y último capítulo, porque lo del medio es un poco más aburrido. ¿Por qué? Se lo explico en 2 segundos. Se llama Las consecuencias económicas de la paz. Y está escrito en el año 19. Él forma parte de la delegación británica en el Tratado de Versalles, en la negociación del Tratado de Versalles, con el que los países que han ganado la Primera Guerra Mundial establecen las condiciones que van a imponer al gran derrotado, que es Alemania. Después vendrán otros acuerdos con Austria-Hungría, vendrán otros acuerdos, pero el primer gran acuerdo es con el gran derrotado, que es Alemania, que era el que había sostenido la guerra en los 2 frentes, en el frente oriental, ganando a la Unión Soviética, la Rusia ya soviética,
y no perdiendo en el oeste, pero llega un momento en donde la inquietud y el malestar en la retaguardia alemana invita a los dirigentes a firmar un acuerdo de paz y los vencedores impondrán unas condiciones leoninas, como después se demostró. Y Keynes, que a la sazón tiene 30 y tantos años, es de 1883, es fácil acordarse porque es también el año de Schumpeter para los economistas, un hombre muy importante, o de Ortega para los españoles, Ortega y Gasset. Entonces, el año 19, calculen ustedes, pues tiene 30 y tantos años. Esto forma parte del imperio, él trabaja para el Tesoro británico y como es un tipo muy destacado, vete en la delegación británica. Y a la vista de las condiciones que se le están imponiendo a Alemania, dice, yo me retiro. Yo no quiero ser cómplice de lo que esto va a traer consigo, que va a traer rencor, va a traer resentimiento, va a traer ánimo de venganza. Acertó totalmente. Esto está escrito en el año 19, casi literalmente, como yo se lo digo. Y él dice, entonces mirando hacia atrás también habla de qué episodio tan extraordinario, dice literalmente, el que ha vivido Europa hasta 1914, ¿no? Qué episodio tan extraordinario, la multiplicación de relaciones comerciales, eso, cosmopolitismo, pero también no solo social, intelectual, político, sino también económico, transacciones financieras de todo tipo. Europa en el centro del mundo. La historia de Europa, como alguien ha dicho, la historia del mundo se escribía en Europa, se escribía en las reuniones, en los congresos, en las conferencias de Berlín o de París, o de Viena o de Londres que se convocaban cada cierto tiempo, ¿no? Europa es la época del eurocentrismo. Esa plenitud europea es la del eurocentrismo. El mundo gira alrededor de Europa. El mundo gira alrededor de Europa. Nunca Europa ha sido tan dominante como ese final del 19 y comienzos del 20, ¿no? Entonces Keynes, que tiene ese libro estupendo, el primer capítulo, último, pues digo, lo otro es menos entretenido para quien no es economista. ¿Por qué? Porque hace un detalle, va calculando lo que Alemania tendría que pagar si se firma lo que se está negociando. Todo lo que tendría que pagar, no todo el coste de la reconstrucción material de infraestructuras, equipamientos, sino todas las pensiones de todos los huérfanos, de todas las viudas, de todos los lisiados que han quedado durante la Guerra Mundial, que son millones de personas, millones, no uno ni dos, decenas de millones. Pero ¿quién quiere? ¿Cómo queremos matar de hambre a los alemanes y que los alemanes no vuelvan a querer apoderarse de Europa, a tomar la revancha? Esto lo dice textualmente en un libro que después ha sido editado y que todavía se puede encontrar. En España se editó muy pronto, se tradujo muy pronto. Él decía, bueno, aquella plenitud, tengo que ir un poquito deprisa, aquella plenitud, decía, la expresión es muy bonita, había una serpiente en el paraíso. Había un paraíso, pero había una serpiente. Las serpientes eran las rivalidades hegemónicas entre las grandes potencias, Francia, Inglaterra, Alemania, la nueva Rusia, etcétera, austrohúngara, el imperio austrohúngaro, rivalidades hegemónicas, reivindicaciones territoriales que nunca se acababan de cerrar, ¿no? Naciones sin Estado que pulsaban, ahí el atentado de Sarajevo, ¿no? Que pulsaban por tener un lugar al sol, ¿no? Entonces ahí él dice, había soterradamente, no sabíamos que estaba eso, pero había una serpiente del paraíso que en algún momento, militarismo, un afán de militarismo extraordinario, digamos, esas grandes potencias conforme se van afirmando económica, cultural, científicamente, también se afirman en sus pretensiones desde el punto de vista, digamos, de dominio militar físico, ¿no? Esa es la serpiente del paraíso y que sabemos cómo terminó. Y la segunda, y tengo que ir un poquito más deprisa para terminar con algunas reflexiones epilogales, haciendo caso a lo que se nos pide en el Club de Roma, que es siempre conclusiones pertinentes al final, ¿no? Y la segunda parte, ya se lo he dicho un poquito antes, ¿no? Y el segundo momento de plenitud europea es extraordinario. También quienes lo hemos vivido tenemos que dar fe de ello, ¿no? Y por edad yo creo que muchos de ustedes lo han vivido y lo han vivido con
sabiendo lo que tal, es decir, podía haber conflictos o no, pero desde 1989, digo bien, la caída del muro de Berlín, aquel 9 de noviembre, bueno, el fin de la historia, lo que citábamos antes, ¿no? Bueno, Europa, Occidente ha ganado. Entonces había Occidente, hoy ya no hay Occidente. Entonces se podía hablar de Occidente. Occidente era el vínculo transatlántico, Estados Unidos-Europa, con un vínculo, digamos, de interrelación extraordinariamente estrecho, ¿no? Donde unos hacían una cosa y los otros otra, y unos proveían de seguridad y los otros, digamos, de innovaciones, en algunos casos económicas, de relaciones comerciales, financieras, etcétera, ¿no? Digamos, trasvases también en doble dirección desde un punto de vista cultural, científico, ¿no? Esto es el triunfo de Occidente. Europa, la Europa que entonces estaba en proceso de construcción, estamos hablando de 1989, 12 países, tenía entonces lo que acabará llamándose Unión Europea, en 1989 todavía se llamaba Comunidades Económicas Europeas, hasta Maastricht, 1992, no habrá Unión Europea, el nombre. Esto, ganan la batalla. ¿Qué batalla ganan? Una batalla muy importante, la Guerra Fría. De pronto Europa ve que va a ensanchar su territorio, Europa occidental, comillas, va a ampliar su territorio nada menos que 12 países. 12 países de los 20 que resultan de la disolución de la Unión Soviética. Se dice pronto. Eso lo desconocemos. Déjenme un paréntesis. Desconocemos mucho, desde aquí, desde este lado del territorio, desde este lado de Europa, desconocemos mucho el drama que han vivido y que en algún caso siguen viviendo los países del este, del centro y del este de Europa, que de la noche a la mañana se quedan sin el paraguas. Podía ser un paraguas raído, podía ser un paraguas coercitivo, pero el paraguas de la Unión Soviética, y se quedan al ras, se quedan sin techo, porque tardarán todavía 15 años en entrar en la Unión Europea, los primeros que han entrado, 13, 14 años, hasta el año 3, hasta el año 5, ¿no? Entonces, 12 países de los 20. Si sumamos Yugoslavia y la Unión Soviética, de 2 países salen 20. Impresionante, es impresionante eso. Por tanto, los dramas que viven cada uno de esos países. Bueno, pero esto es una digresión, un paréntesis, entonces sería otra conferencia que es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, pero le estamos diciendo, Europa va a ganar 12 países, 100 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados. Bueno, es una victoria en toda regla, ¿no? Es la Europa victoriosa de la segunda, del final de la Guerra Fría. La Guerra Fría la gana Europa. Es decir, la gana Estados Unidos, sí, porque está ahí. Pero Europa, la materialidad, el que lo toca, lo tangible es Europa que gana territorio y se llega hasta ¿dónde? Hasta la frontera de Rusia. Hasta la frontera. Desde ahí hasta otra digresión es si Europa en aquel momento no hubiera tendido la mano, una política de mano tendida a Rusia, a lo mejor las cosas hubieran circulado de otra forma, etc. Pero, digamos, la victoria llega hasta el límite, en ese sentido, victoria, comillas, de la Guerra Fría, llega hasta el borde de Rusia, cuando Rusia la Unión Soviética se ha autodisuelto, esos 3 años impresionantes, déjenme decirlo, porque los hemos vivido muchos de nosotros, ¿no? Noviembre del 89 cae el muro. 11 meses después, ni llega a 11 meses, 11 meses después, un poquito menos, unos días menos, unificación de Alemania. Quienes tenemos nuestra edad pensábamos que el muro iba a durar siempre, siempre. Y que yo he explicado, ¿cuántos años he explicado que Europa tenía 2 modelos económicos, el modelo de libre empresa, el modelo de planificación central, y ya está. Y había una lección que era modelo y salían los exámenes. Entonces, pensábamos que eso era un orden establecido. Y de pronto, Europa, nos decía, gana la batalla, gana la Guerra Fría, realmente muy impresionante. Esos 2 años, les decía, caída del muro, unificación de Alemania, 13 meses después, disolución de la Unión Soviética, pacífica. No ha habido misiles de por medio, no ha habido tanques,
disolución de la Unión Soviética, impresionante. Pensábamos que eso, como les decía antes, eran dos sistemas del mundo. Esto, autodisolución de la Unión Soviética, con todo lo que ello va a traer consigo también después, ¿no? Entonces esos fueron unos años, entonces efectivamente ahí sale una rampa, digamos, ascendente de la historia europea, vuelve la Unión Europea con algunos altibajos, pero vuelve a tener niveles de crecimiento importantes. Esto, desde todo, se van ampliando los sistemas de bienestar, son la universalización de los sistemas de salud. En España, 1986, un poquito antes, la ley general, pero se va a ir cumplimentando, aplicando posteriormente, la universalización de la enseñanza, cada vez a niveles superiores, prestación de bienes preferentes para el conjunto de la sociedad, cada vez mayor número de derechos reconocidos para cada vez mayores números de grupos de personas y de colectivos, etc. El estado de bienestar, un estado del bienestar que no lo tenían los Estados Unidos, que no lo tienen los Estados Unidos y tienen 30% más de renta por habitante que nosotros. Miren, hay un porcentaje, no les canso con números, pero hay un porcentaje que es muy fácil, ¿no? Un juego de porcentajes. ¿Cuándo? En el año 2000, en el año 2005, en 1995, eso es ese periodo intersecular. ¿Cuáles son los tres porcentajes? Que es muy fácil. 7%, 20%, 50%. El 7% de la población mundial, lo que representaba en los años interseculares la Unión Europea cuando el Reino Unido estaba dentro, el 7% de la población mundial aproximadamente, aporta al Producto Interior de todo el mundo, al valor total de bienes y servicios que se producen en el conjunto del planeta, no llegaba a 20, pero en fin, por redondear y hacerlo más fácil, memorizarlo más fácilmente, aportaba casi el 20%, 18, 17, 18%, casi el 20%, el 7, el 20%, no está mal, y disfrutaba ese 7% del 50% del gasto social de todo el mundo. El 50% del gasto social de todo el mundo. Gasto social que es educación, sanidad, bienes preferentes de todo tipo, recreativos, educativos, deportivos, de todo tipo, infraestructuras, equipamientos sociales, etcétera, ¿no? De los que es buena muestra la geografía española, la gran geografía y la pequeña geografía, ¿no? Quiero decir, las grandes ciudades y las pequeñas localidades y las pequeñas ciudades, ¿no? Entonces es un momento ese estupendo, aquel del 7, del 20 y del 50%, ¿no? Porque, entre otras cosas, ese 50% era factible para Europa, porque una parte de lo que hubiéramos tenido que destinar a garantizar en el futuro nuestra seguridad, no teníamos que destinar los recursos a ello, porque Estados Unidos se encargaba como gran policía del mundo de atender a la seguridad de lo que entonces llamábamos Occidente, la construcción política occidente, que tiene, eso lo dice Habermas, el buen filósofo alemán, Jürgen Habermas, la construcción política occidente, esto que llamamos occidente como construcción política, él dice, tiene dos pilares. Que Estados Unidos apueste por Europa como el gran aliado, el gran grupo de aliados, Europa o Estados Unidos mira a Europa, el gran aliado por antonomasia, pero hay un segundo pilar, que Alemania apueste por integrarse en Europa y no por dominarla. Esto lo dice un alemán. Por primera vez desde 1870, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, apuesta por integrarse en Europa, cediendo muchas cosas, integrarse en Europa en vez de intentar dominarla, ¿no? Y ese Occidente es que, como saben ustedes, el que acaba, digamos, empieza a disolverse casi como un azucarillo en pocos años, estamos en proceso, ¿no? Porque después de ese momento, y ya voy terminando, de ese momento de plenitud, pues llegamos a lo que antes comentábamos, antes les anticipaba, que ya es historia casi del presente, ¿no? Como desde 2008, las cosas empiezan a torcerse, ¿no? De España, decíamos, déjenme decirlo como economista,
cuando empieza la crisis financiera en un segmento del bancario norteamericano, que es el mundo de las hipotecas, subprime, no sé qué, aquello, que era un segmento relativamente localizado. Bueno, esto está muy localizado, esto no va a tener mayor repercusión. Lo que vino después, ¿no? Aquella crisis financiera en un segmento del sistema bancario de los Estados Unidos se convierte en lo que ha pasado a los libros de historia como la Gran Recesión. La Gran Recesión, para distinguirla de la Gran Depresión de los años 30. Es verdad que son matizadamente distintos, pero de nuevo volvemos a encontrarnos con caídas del Producto Interior Bruto del 6, del 8, del 10%, y con tasas de desempleo, acuérdense de España, del 20 y tantos %, etcétera, ¿no? Entonces, la Gran Recesión, y después empieza en el año 2010, es aquel vendedor ambulante que en una pedanía de la capital de Túnez se autoinmola porque no le dejan no sé qué tal. Va a empezar la primavera árabe, manifestaciones sobre todo de jóvenes en todos los países del Magreb, etcétera. Fíjense cómo termina, ¿no? Entre otras con la guerra de Siria, que ha sido tremendo. En la guerra de Siria se han desplazado 7 millones de personas, además de las víctimas mortales. ¿Saben lo que es desplazarse 7 millones de personas? Una parte de ellas, importante, ha pasado a Europa, ¿no? Entonces, crisis de refugiados. Alemania, en un gesto generoso por parte de la canciller Merkel, acepta que de un golpe entre millón y medio de personas. ¡Ojo! Es lo que está entrando ahora en España, la regularización. Esto provoca una crisis en Alemania, interior en Alemania, y sobre todo la repercusión, el eco en Estados Unidos, en el Reino Unido. Frívolamente, el premier de entonces convoca un referéndum pensando que lo va a ganar. Ningún dirigente convoca un referéndum pensando que no lo va a ganar, y lo pierde. Lo pierde porque, digamos, hay una demagogia extraordinaria. No queremos que nos pase lo que le está pasando a Alemania y a Francia en términos, digamos, de oleadas de refugiados sin apenas control, ¿no? Entonces, separémonos y evitemos que el Canal de la Mancha nos aparte una vez más, ¿no? Entonces, el Brexit es realmente un tortazo, digamos, un puñetazo tremendo, ¿no? Un directo a la mandíbula de Europa, crisis existencial que les decía antes. Europa se está reponiendo lentamente de lo que han sido los efectos económicos de la Gran Recesión, cuando la renta por habitante de los europeos vuelve a alcanzar la de 2008 en el 2018. España también, 2017, 2018, 10 años. Y cuando estamos recuperando llega la pandemia. Es verdad que Europa no la tiene la culpa, pero en Europa se ensaña también la pandemia, ¿no? Como la gran crisis, la gran recesión no empezó en Europa, pero se ensañó en Europa, ¿no? En gran parte, no solo en Europa, pero también en Europa. Estamos cogiendo aire y llega la guerra de Ucrania, que, insisto, como antes les decía, es guerra en territorio europeo. Y después viene Hamas, viene el segundo mandato de Trump, esa cosa un poco, déjenme decirlo, tremendo, impúdica. El día de la liberación, hubo un día aquel día del 7 de diciembre de la infamia, ¿no?, que ha pasado a la historia de los Estados Unidos, el 7 de diciembre del 41, ¿no?, cuando el bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y él, haciendo la equivalencia, el día de la liberación, rompo los vínculos que me unen con Europa, ¿no?, con todos mis aliados, empezando por los europeos, ¿no? Esto a través de una guerra arancelaria tal, pero rompe. Él dice expresamente, Europa no me interesa como aliado. Europa es una carga que quiero liquidar. La cosa viene de atrás, porque la noche del 23, déjenme pequeñas cosas de esta, la noche del 23 de junio del 16, que es el Brexit, el día 23 de junio del 16 fue el Brexit, por la noche, él, que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, hizo aquellas declaraciones diciendo: enhorabuena, británicos, vendrán más Brexit. Esto era lo que esto es el presidente actual de los Estados Unidos, esto es lo que piensa el presidente de Estados Unidos.
A su favor hay que decir que no se calla nada de lo que piensa, o una gran parte de lo que piensa lo dice, ¿no? Entonces, pero claro, son declaraciones tremendas que hacen realmente, que le hacen a uno, vamos, esto que hay que tomar muy en consideración. Bueno, y ya saben ustedes lo que viene después, y vendrá después, todavía hace unos últimos 2 meses, el 28 de febrero, los bombardeos de Irán, etcétera, y este mundo revuelto que tenemos con un grado de incertidumbre extraordinariamente alto, ¿no? Extraordinariamente alto. Lo que les quiero decir y ya termino, Jordi, viene un buen amigo, profesor Jordi igual, que Europa, que era un territorio, la Unión Europea, que se había construido como un territorio de paz, de prosperidad y de libertad, que iba ampliando un poco sus lares, ¿no? Se iba ampliando progresivamente, gradualmente. Hoy tiene cuestionados esos fundamentos, ¿no? Que son los fundamentos hasta cierto punto legitimadores de lo que es la construcción europea, que es la cesión de soberanía por parte de estados soberanos, de partes alícuotas muy importantes de su soberanía, a algo común, con tal de que ese algo común preserve la paz, garantice hasta cierto punto la prosperidad y sea un territorio de afirmados valores democráticos, libertad. Pues como consecuencia de todo este conjunto, digamos, de episodios de crisis que se han sucedido con una u otra intensidad desde 2008, como hemos repasado hasta hoy, Europa hoy no podemos decir que es un territorio de paz garantizada. Parte del territorio europeo no es Unión Europea, pero está en el límite. Ucrania. Los mapas hay que repasarlos de vez en cuando. La frontera de Ucrania con Polonia y con Rumanía es más extensa que todos los Pirineos. ¿Cómo viven polacos y rumanos la guerra de Ucrania? Que tienen una frontera de 550 kilómetros, 100 más que los Pirineos, ¿no? Hay que darse cuenta de eso. Estamos un poco, aunque como ha dicho alguien, los misiles llegan en segundos a un sitio y otro, pero no es lo mismo tener la guerra a 2.000 kilómetros, 3.000, 4.000 kilómetros, como tenemos nosotros de 5.000, que tener una frontera de 500 kilómetros en un campo de batalla con guerra, como decíamos antes, convencional, ¿no? Con guerra de trincheras, guerra de centenares de miles de personas movilizadas y en combate, ¿no? Con todo tipo de equipamientos militares en acción, ¿no? Entonces no es un territorio, hoy está cuestionado como, bueno, tenemos que ir un poco y hay que ir terminar con las reflexiones finales que quiero hacer, pero eso lo decía antes alguien, digamos, un periodista que ha tenido también la amabilidad de interesarse por la conferencia. Alemania marca el paso, lo marca en muchos casos, en muchas cosas, lo está marcando también en esto. Hay que recortar prestaciones, hay que recortar sistema de bienestar para atender más a nuestra seguridad. Esto lo ha dicho el canciller. Lo ha dicho muy explícitamente. ¿Y marca el paso en qué? Servicio militar obligatorio. Primer grado. Servicio militar bien pagado o aceptablemente pagado, pero con levas. Y no digamos los países bálticos, no digamos los países y algunos de los países limítrofes. ¿Es un territorio de paz asegurado? No. Fíjense la reunión ayer en París, convocada por el presidente Macron. Macron, bueno, tiene siempre esta retórica tan al gusto de los franceses, de algunos franceses, él la cultiva especialmente, ¿no? Es decir, si estamos dispuestos a defender Europa, y si hace falta defenderla con sangre, la defenderemos con sangre. Vean la prensa de hoy, ¿no? Esto no es un territorio de paz. Esto no se dice en un territorio que tiene garantizada paz. ¿Y la prosperidad? Pues las economías europeas están renqueantes. Bueno, estamos alguien lo ha dicho, sobrediagnosticados, ¿no? Esto por unos y otros informes antes y después de Draghi y de Letta, ¿no? Pero en fin, ya muy llamativamente con Draghi y con Letta, pero
está costando, estamos perdiendo posiciones respecto de quienes, de potencias con las que nos debíamos, que deben de ser nuestros puntos de referencia, empezando por Estados Unidos, ¿no? La industria europea tiene necesidad de un reajuste muy importante. Estamos en renta por habitante, crecemos muy poco, ¿no? Crecemos en producto y algunos en total de producto, empezando por España, perdón por el paréntesis, claro. Producto Interior Bruto, claro que crece, y crece mucho. Es que, claro, cada año hay 1 millón más de españoles, de residentes en España, perdón. No llega a 1 millón, pero casi. Estamos en 50 millones. Entonces, claro, entre todos producimos más. En renta por habitante, chato. En renta por habitante, en el año, antes de empezar esta sucesión de crisis, estábamos prácticamente de 27 países... Perdón, de 27 países estábamos en renta por habitante en torno de la media europea e incluso algún año un poquito por encima, 12, 13, el país 12, en el puesto 12, 13 de 27, estamos en el 17 y 18. Ojo con esto de los datos que está Europa, España está a la cabeza del crecimiento de Europa. Bueno, matizadamente, que ojalá siga, pero matizadamente, ¿no? Entonces la prosperidad tampoco está garantizada, y la libertad, pues saben ustedes todo lo que está pasando, ¿no? Dentro de la Unión Europea y de los países europeos, pues hay toda serie de pulsiones que tratan de recortar también determinadas libertades, ¿no? y determinados valores, ¿no? que forman un poco el sedimento básico, ¿no? el sedimento, el alma de Europa, como él le ha dicho, el común de Europa. Bueno, entonces, como ven ustedes, es por eso digo, entre paréntesis, una trayectoria circular, esperemos que no sea circular. Esto sí es, hasta cierto punto, la equivalencia entre los dos grandes periodos de plenitud, los periodos interseculares, entre el 19 y el 20, entre el 20 y el 21, continuados por una caída cruenta en un caso, por otro una caída abrupta, por destemplada, por imprevista en el segundo caso, pero aquí sí hay hasta cierto punto, pero no tiene por qué ser obligatorio, digamos, esto. Tratemos de encontrar por lo pronto, otro momento, digamos, que un poco airoso y ojalá que también de plenitud. Y termino con las reflexiones muy rápidamente, como las tengo aquí apuntadas, se lo digo muy rápidamente, y para terminar, como esto estábamos al principio hablando, dando la enhorabuena a aquella buena iniciativa de hace casi 60 años que fue el Club de Roma, ¿no? De incitar a la reflexión y a otear, a pensar el futuro y a ver qué retos planteaba el futuro para ganarlo. Con ese sentido creo que, respondiendo un poco a lo que es el espíritu del Club de Roma, pues estas reflexiones epilogales, que las resumo rápidamente. Uno, Europa está en riesgo de pasar, ella que hizo la historia durante muchos años, que fue el centro del mundo, aquel mundo del eurocentrismo del que hablábamos antes, de finales del 19 y comienzos del 20, pues hoy está en una posición de minoración geopolítica, hoy es espectadora de la historia hasta cierto punto, espectadora de la historia. Los conflictos de Irán o de Gaza, que son más de Europa que de Estados Unidos, nos pueden afectar mucho más a Europa que a Estados Unidos, de un punto de vista por lo menos material inmediato, pues pintamos muy poco en tal, e incluso en el de Ucrania, aunque en el tema de Ucrania, Europa ahí está, digamos, habría que hacer alguna matización por la respuesta, digamos, importante de lo que ha sido la Unión Europea y trata de seguir siendo, ¿no? Es el riesgo de mera espectadora de la historia, ¿no? Yo creo que llega un momento llega un momento de que Europa tendrá que actuar más y más eficientemente de lo que actúa, también en el terreno geopolítico. Para eso hace falta tener, Borrell lo ha dicho, Josep Borrell, nuestro Borrell, ¿no? Lo ha dicho, hace falta disponer del lenguaje de la fuerza, ¿no? De alguna forma lo ha dicho él, ¿no? Y para eso hace falta tener dispositivos y capacidades, digamos, de lo que llamamos poder duro, ¿no? Y no solo poder blando, ¿no? Que es el del que Europa es una potencia, ¿no? En términos, digamos, de normativización
legislación, de regulación, digamos, de pautas de comportamiento. Segundo, cambiando un poquito, Europa no solo es un territorio, sino son valores, ¿no? Miren, nadie, yo creo que lo ha dicho, a mí me gusta citarlo, nadie lo ha dicho mejor y más llamativamente, ya termino, que me estoy extendiendo muchísimo, gracias por su atención. Nadie lo ha dicho mejor que el presidente, ya no lo era, el expresidente Clinton, cuando le conceden el premio Carlomagno y se lo entregarán en esa capital, digamos, representativa de lo que es el corazón de Europa, en Aquisgrán. Y él dijo aquello más o menos literalmente: si Europa no es solo un territorio, sino también son valores, yo soy europeo, yo también soy europeo. Y los valores son los valores esos, los valores de la libertad, los valores de la convivencia, los valores de pautas de comportamiento comunes, ¿no? De respeto, de libertad en un sentido profundo, ¿no? Es el tema fundamental que tenemos aquí y que yo creo que tiene, mirando al futuro, mirando al presente, pero mirando al futuro, es la inmigración. Que es un tema fundamental, no es un tema de si llegan o no llegan, si limitamos o no las llegadas, es si integramos a los que llegan, a los que es necesario que lleguen, aunque solo sea interesadamente, ¿no? A los que es necesario. No les voy a decir cosas que sabemos todos y están repetidas. La demografía europea es regresiva, ¿no? La más regresiva de todas las grandes regiones del mundo, ¿no? Y necesitamos inmigración para seguir sosteniendo lo que tenemos, incluso sin recortarlo, ¿no? Incluso recortándolo, quiero decir, para sostener una buena parte de las prestaciones en que consiste en gran parte el estado del bienestar. Necesitamos, digamos, necesitamos trabajadores que vengan y gentes que quieran trabajar en Europa. Aquí el tema fundamental no es cuántos y cómo, que también, pero el tema es la integración. Y este es un tema muy peliagudo, muy peliagudo. Si la integración no se resuelve en el corto y medio plazo, en integración propiamente dicho, digamos, integración en el sentido de compartir valores de tolerancia, de respeto, digamos, de pautas ciudadanas compartidas, comunes, tema es muy complicado, ¿no? Porque entonces iríamos a sociedades, digamos, con grupúsculos y con escasa y con potencialmente muy conflictivas. Tenemos algunos ejemplos ya en algunas grandes ciudades, por ejemplo, las que nos llegan a nosotros, las que tenemos más cercanas, son las francesas, ¿no? Empezando por París, ¿no? El tema es muy importante, es una demografía muy regresiva y algo tendremos que hacer y desde luego regularizar, es controlar que la emigración sea, digamos, pautada, que tenga controlada. Es que control es un término que tiene mucha carga peyorativa, ¿no? El tema es la integración, seremos capaces las sociedades, y para eso hay que hacer mucha pedagogía social por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad civil y de la sociedad civil organizada y de los foros, de las plataformas, de los clubs, de concienciar a la población, ¿no? Porque este no es un problema de políticos, no es un problema de dirigentes políticos, de dirigencia, es un problema de sociedad, de ciudadanía. La integración es un problema de ciudadanía, ¿no? Entonces hay que hacer, yo termino ya con esto, hay que hacer mucha pedagogía social. Pedagogía social es un término que se puso de moda en el mundo de la psicología, que empezaba entonces a empezar como, digamos, como disciplina, más que como disciplina, como campo de estudio. En términos de disciplina académica tardó todavía algunos años, pero finales del 19 se empezó a hablar ya de psicología social, y después ya viene también el mundo de la psicología, vendrá el psicoanálisis, 1900, la interpretación de los sueños, que siempre se da como fecha de referencia, etcétera, ¿no? Esa obra inicial de Freud. Pero Ortega la utilizó insistentemente, y una conferencia, a mí me gusta citarla, en 1910, que él da en Bilbao, en El Sitio, en un club que se llamaba El Sitio, en Bilbao,
el sitio, 2 palabras, dio una conferencia con un título tan bonito como este, 2 puntos. La pedagogía social como programa político. Es fantástico. La pedagogía social. Hagamos programa. Lo mejor que podemos hacer, que les podemos pedir a nuestros políticos y a los ciudadanos organizados en club, plataformas, insisto, asociaciones, es crear ciudadanía, es crear ambiente, es crear clima de convivencia, de tolerancia entre nosotros, de ser capaces de aceptar la diferencia en todos los terrenos, en el terreno de personas, en el terreno de naciones internas, en el terreno, digamos, de naciones y nacionalidades, en el terreno de personas y de religiones y de pautas culturales, etcétera, ¿no? Pedagogía social. Y eso es un fenómeno, es una tarea no solo que hay que pedirles a los dirigentes, que también, pero es que nos compete también a nosotros, ¿no? Crear, alguien lo ha dicho, ¿no? Energía cívica, que es el alma común de las democracias. Y sin alma común, se ha dicho, las democracias no caen estrepitosamente, pero se van jibarizando, ¿no? Bueno, por eso es tan bueno esto, club como el de Roma, que nos invita a mirar al futuro. Y déjenme terminar con una pequeña broma, ¿no? Mirémoslo con entereza, ¿no? Y vamos a arrimar el hombro todos, ¿no? Para que sea, a lo mejor, no hay que terminar como ese autor, que no me acuerdo quién es, pero que lo cita Leonardo Padura, ese buen escritor cubano, que en algún momento escribió, no me acuerdo, él citaba un escritor de comienzos del 19, decía, si ves el futuro, dile que no venga. No, entonces entonces hay que evitar eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si hay que evitar que venga el futuro, pero que no quiero evitar sí quiero no evitar que venga, no sé si me entiendo, es al ponente de hoy. Es decir, quiero que vuelvas otra vez, vamos. Dicho en plata. Un honor. Porque muchísimas gracias, lo pasa muy bien, ha sido apasionante oírte, hemos aprendido, creo, mucho. Hombre, se agradece mucho cuando el ponente, además de divertirte, entre comillas, intelectualmente, te sugiere ideas. Entonces, cuando has recordado lo que contaba Keynes, o Horacio Keynes, frente al Tratado de Versalles, etcétera, he quedado en la cuenta de que probablemente... He quedado en cuenta de 2 cosas. Uno, a los imperios no se les puede humillar. ¿Perdón? A los imperios no se les puede humillar. No se puede humillar a nadie, pero a los imperios menos todavía. No se puede humillar al imperio alemán porque pierda, como no se puede humillar a la Unión Soviética cuando deja de serlo, y deja de serlo buenamente además, y con toda la paz del mundo. Gorbachev merecería, bueno, yo sé, supongo que acabará de santo este hombre, y no se puede humillar a Irán. Los imperios no se les puede humillar. A Alemania se la humilló, y de alguna manera creo que lo hemos reparado a los miembros europeos que humillamos a Alemania, incluso los que no tuvimos nada que ver, lo hemos de alguna manera reparado con la reunificación. La reunificación alemana costó dinero, costó recursos, costó esfuerzo al resto de Europa. Para el resto de Europa fue un mal negocio, entre comillas, pero tenía todo el sentido del mundo. Entonces, ahí, en cierto modo, simbólica o realmente, el resto de Europa reparó el abuso de Versalles, en cierto modo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, incluso el Plan Marshall es también muy llamativo, cómo se vuelcan recursos. Se aprendió, afortunadamente se aprendió la lección, ¿no? En vez de machacar a los vencidos, que los vencidos formen parte también de lo que puedan después conjuntamente, ¿no? Entonces, razonando por analogía, y de ahí venía la pregunta que quería decirte, como en Europa tenemos alternativas, o un nuevo resurgir, o la irrelevancia. Tal como vamos ahora, más bien parecemos orientados hacia la irrelevancia. Quizá podríamos resurgir, quizá podríamos avisorar otra etapa de plenitud si fuéramos capaces, ya sé que esto es dificilísimo, es casi una ingenuidad, si fuéramos capaces de reparar el error que cometimos después de la disolución de la Unión Soviética, no integrando a la Rusia en la OTAN cuando lo pidió. Si entonces se hubiera integrado, y el propio Putin lo pidió,
Si entonces hubiéramos tenido la sabiduría y la generosidad, hemos toda la sabiduría de integrar a Rusia en instituciones europeas, pues lo que viene detrás posiblemente no hubiera ocurrido. O sea, cometimos un error, humillamos a los vencidos de la Guerra Fría, humillamos más allá de todo límite razonable e incumplimos compromisos con la ex Unión Soviética, etcétera, hasta que reaccionan desmedidamente a una manera absolutamente inadmisible invadiendo Ucrania. Pero bueno, también tenemos alguna responsabilidad en ello. Entonces, si pudiéramos de alguna manera reparar la humillación y conseguir alguna paz justa y a la larga, esto necesita años, pero igual que después de la guerra europea, Alemania y Francia empezaron a trabajar juntas, aunque parecía increíble, algún día Europa y la parte de Europa que es Rusia empezar a trabajar juntos y conseguir un tercer polo de equilibrio en el mundo junto a Estados Unidos y China. Esto es imaginable. Sí, sí, vamos, no dejemos de imaginarlo, ¿no? Porque realmente sería, se ha planteado, y sobre todo eso que decíamos antes, ¿no? Que tal vez se perdió una ocasión de oro después de la caída del muro de Berlín, tender la mano, lo mismo que se tendió la mano a los países que habían estado bajo la orla de la Unión Soviética. No reunían las condiciones que se les habían exigido a los anteriores miembros que se habían ido incorporando a las comunidades económicas europeas creadas en el Tratado de Roma en el 57. Después, las integraciones se hacen muy exigentemente y se tardan años enteros en negociar. Pensemos en el caso concreto también de España, ¿no? Pero se hace excepción hasta cierto punto, y no hasta cierto punto, se hace excepción en muchas de las condiciones antes requeridas con estos países que se han quedado sin techo, ¿no? Se han quedado al ras, ¿no? Porque la escasa protección que les podía ofrecer la Unión Soviética, escasa, miserable, coercitiva, como les he dicho yo antes, dictatorial, pero ahí había, digamos, hay ya mucha literatura de ficción y no ficción que describe todo esto. Es muy interesante, ¿no? Cómo esos países han pasado 10, 15 años, 20 años tremendos, ¿no? Porque las pequeñas seguridades que les aportaba el régimen los regímenes bajo la Unión Soviética de pronto desaparecen y nada a cambio, ¿no? Entonces, a esos países no se les va a exigir, no se les van a imponer tales exigencias como se nos habían impuesto a los que antes nos habían dado, porque hasta cierto punto, se ha dicho nueve veces, la Unión era un compromiso moral, era una exigencia moral, ¿no? Era una obligación moral, mejor dicho, incorporar a esos países que estaban deseando, digamos, incorporarse a un nuevo orden de convivencia, a un nuevo orden económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se hizo, ¿no? 10 países, siempre la Unión Europea había ido muy cuentagoteadamente, es muy llamativo, ¿no? 6 países firmantes inicialmente, tardan 15 años en integrar a otros 3, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, 7 años en integrar a otro, Grecia, 6 años en integrar a Portugal y España, cuentagoteadamente, 10 años en integrar a Austria, Finlandia y Suecia, y de pronto 12 países, de una tacada 12 países. Tejidos institucionales muy pobres, prácticas ciudadanas muy distintas de las que eran habituales en el mundo occidental, economías muy poco desarrolladas, tejidos productivos, en muchos casos, que no servían para nada, ¿no? La renta de Bulgaria, cuando se integra en la Unión Europea, es 1/4 de la Alemania. Bueno, pues tiene el mismo voto a partir del año 7 que Alemania. Lo de la Unión Europea es un milagro, es una construcción, un objeto político no identificado, como decía Delors, ¿no? Objeto político no identificado, porque es muy complicado. Bueno, quiero decir que se hizo, contestando a la buena cuestión, hombre, se podía haber hecho lo mismo en parte con Rusia, ¿no?
tender la mano. Vamos a ver en qué condiciones podemos llegar a ciertos acuerdos, o no, a lo mejor no de integración, pero sí de acuerdos. Y eso no se hizo. Y determinados movimientos, no soy ningún experto, pero en fin, se nos está contando de una forma y otra tanto que todos más o menos, determinados movimientos de la Alianza Atlántica, estableciendo bases, equipamientos militares en un sitio u otro, Rusia los interpreta como, digamos, una línea eventualmente ofensiva. Y entonces empieza, digamos, ya las cosas empiezan a rodar de otra forma, ¿no? Rusia, en vez de, digamos, una política de acercamiento, es una política de creciente hostilidad, ¿no? Y entonces ahora, yo creo que efectivamente ahí se perdió una ocasión de oro. Ojalá que el final de la guerra de Ucrania, siempre se dice que está cerca, pero llevamos más de 4 años y todos los años se dice que está cerca, que termine pronto y tal vez sea un buen momento. Para Europa sería... Es que Europa es Rusia. Es que Europa es Rusia, hombre. No lo tenemos en cuenta eso, ¿no? Ese libro tan bonito, perdonen, yo les cito libros que me gustaría recomendarlos, porque los he leído y me han ayudado. Hay un libro maravilloso, porque es casi una novela, ¿no? Es una novela hasta en parte, ¿no? Es una historia un poquito novelada, ¿no? A partir de un triángulo amoroso, que está por otra parte muy bien, ¿no? Entre una cantante de ópera, un empresario y un escritor, ¿no? Esto, que se llama Los europeos, de Orlando Figes. Esto, claro, los europeos van desde Lisboa, la cantante de ópera va desde, canta lo mismo en Lisboa que en San Petersburgo, aprovechando los ferrocarriles de la segunda mitad del 19 ya, se trasladan las compañías, trasladan no solo a los cantantes, trasladan aparatos enteros, digamos, de tramoyas, de decorados, etcétera, ¿no? Por eso el libro es muy bonito, y es la idea, los europeos, Europa era, bueno, es el momento también de lo que antes citando a Stefan Zweig, de ese cosmopolitismo en Europa, no había pasaportes, ¿saben ustedes lo que es viajar a finales del 19 comienzo del 20 sin pasaportes, ¿no? Entonces, entre una buena parte de países europeos, entonces, Rusia es Europa, ¿no? Nos guste o no, ¿por qué no nos va a gustar, ¿no? Culturalmente nos hemos nutrido de aportaciones culturales en el terreno, sobre todo de la narrativa, extraordinarios de Rusia, ¿no? Y Rusia es hasta cierto punto, pues claro, tiene una potencia industrial menos hoy, pero una potencia científica importante. Claro, si se unieran los aportes científicos de Rusia a los de Europa Occidental, sería extraordinario. Europa Occidental, en ese también, ahí no se lo he dicho a ustedes, lo mismo que hemos citado antes, algunos avances en el terreno científico a finales del 19 y comienzos del 20, finales del 20 y comienzos del 21 para Europa ha sido estupendo, ¿no? Con el laboratorio, el gran laboratorio, el primero, el más grande y el más importante del mundo del laboratorio de partículas, ¿no? El físico de partículas, esto que está en el CERN, en Suiza, ¿no? Que es Europa, como el gran laboratorio que está en Chile, astronómico, ¿no? Europa es una potencia en determinados terrenos científicos, siempre un poco más en investigación básica, no digamos en biomedicina, ¿no? En biomedicina Europa es una potencia, secuenciación genómica, una potencia, ¿no? En todo lo que es lo epidemiológico, una potencia, ¿no? Casi siempre insisto en investigación básica, algunas veces afortunadamente en aplicada, como la vacuna esta del mensajero, ¿no? Esto que en horas 24 se extendió, que fueron europeos, ¿no? Europeos inmigrados, por cierto, algunos de ellos. Entonces, si se uniera, bueno, perdón, que estoy haciendo una digresión, si se uniera Rusia a Europa sería estupendo, ¿no? Yo también creo que sería un horizonte desde mi punto de vista del todo deseable y que Europa efectivamente podría
hasta cierto punto, rebatir esta postergación desde el punto de vista geopolítico, que quiere decir de influencia internacional, ¿no? De influencia internacional, que va disminuyendo su influencia y su proyección internacional. Influencia, ¿no? ¿Acaso proyección no en determinados campos culturales, pero sí en términos de influencia efectiva, ¿no? Sería estupendo. Y no se dice tanto como sería desear, ¿no? Perdón. Yo ahora oigo muy mal, y si hacen ustedes alguna pregunta, a lo mejor me tienen que ayudar. Como nos quedan exactamente 8 minutos, nos da Bueno, para 3 preguntas, muy en síntesis, antes de ir a ver perder a España. Perdón, que yo me extiendo mucho en alguna de las cosas. O sea, ya que nos habla tanto de la pedagogía social, que es muy interesante el tema, parece que el mundo va justo a la contra, porque, o sea, la socialdemocracia está en franco, ¿no? O sea, vamos, va cada vez a menos. Los movimientos políticos van cada vez más hacia la ultraderecha. Entonces nos está hablando que, obviamente, o sea, tenemos una natalidad bajísima en Europa, necesitamos a la inmigración para mantener el estado del bienestar. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque necesitamos a los inmigrantes, pero los movimientos políticos que surgen y que están alcanzando la hegemonía prácticamente en toda Europa van justo a la contra, ¿no? Sí, plantea usted yo vuelvo un poco, muy bien el planteamiento, vuelvo a lo de antes, hombre, a lo mejor dice, bueno, se escuda usted, es sociedad civil, la sociedad civil nos tendríamos que movilizar porque nuestros dirigentes hacen todo lo contrario, polarizan, es hacer antipedagogía social, porque nos tratan de dividir, nos tratan de establecer muros, he dicho a alguien, ¿no? Entonces, tiene que ser la sociedad civil organizada, en clubes, en asociaciones, en plataformas, las que tendríamos que transmitir este mensaje al conjunto de nuestros conciudadanos. Pero es fundamental, ¿no? Fundamental. En el terreno de la inmigración, es que fíjense, hay datos tremendos, déjenme que les dé otro, ¿no? No sé si os lo he dicho antes. Nigeria va a tener solo tantos habitantes como Europa dentro de 20 años. No estamos hablando del año 2100, estamos hablando del 2050. Según estimaciones de Naciones Unidas, Nigeria tendrá tanta población como el conjunto de Europa, si Europa no consigue, digamos, canalizar, digamos, flujos masivos de inmigrantes, ¿no? Pues nuestra demografía es muy regresiva. Hemos conseguido más vida y mejor vida a cambio de vidas. Esa ha sido la receta europea, a cambio de vidas. Nacen menos, pero los que nacemos vivimos más y mejor, a cambio de vidas. Eso ha sido la receta europea. Entonces, claro, eso hay que compensarlo de alguna forma, perdón. Perdón un segundo, perdón que intervenga un poco descortésmente, pero un poco por alusiones. En España existe una cosa que se llama la Red Española de Ciudades Interculturales, que tengo el honor de presidir, casualmente, compuesta por 20 y tantos municipios españoles, desde Barcelona, Asal, Jerez de la Frontera, Tenerife, que trabajan en la gestión de la inmigración, utilizando el modelo intercultural, y que está dando muy buenos resultados. Y objetivamente, en España es el país de la Unión Europea que antes ha abordado el fenómeno de la gestión de la inmigración. En el año 89, cuando cae el muro de Berlín, en Barcelona se creaba el Centro de Información de Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras y se creaba el taller del Ayuntamiento de Barcelona. En el año 89, cuando todavía la inmigración no era un fenómeno demasiado significativo. En esta cuestión, curiosamente, este país nuestro, bastante que adolece a veces de imprevisión, pues ha sido objetivamente el más previsor de Europa. O sea, ha empezado a hacer políticas de acogida, de integración, etcétera, antes de que el fenómeno hubiera emergido con toda su plenitud. Y el grado de conflicto en la sociedad española es menor, objetivamente también, y hay muchos datos al respecto, que la media europea. Entonces dicen, bueno, por residuos, no sé qué, porque llevamos poco tiempo, por la razón que sea, pero la verdad objetiva es que los conflictos
debidos a la inmigración y a la diversidad cultural en este país, son objetivamente inferiores a cualquier otro país europeo, quizá con la excepción de Portugal, estamos en situaciones similares, a pesar de que España ha sido, junto con Estados Unidos, antes de Trump, el país del mundo donde más personas se han incorporado en lo que va de siglo, ¿no? Bueno, lo digo por responder rápidamente a la pregunta y es un poco descortés. Claro, si las fuerzas políticas se empeñan en cambiarlo, lo conseguirán. Y en este país, y lamento también ser tan franco porque es casi incorrecto, pero hasta el año 2024, se decía anteayer, había un consenso entre todas las fuerzas políticas, con excepción de Vox, que tampoco nació con el tema inmigratorio. Vox, cuando emergió en el 18 en el Parlamento de Andalucía, por vez primera con representación parlamentaria, el tema que explotó fue Cataluña, no fue la inmigración. Si usted repasa la campaña electoral de Vox en Andalucía, el tema que machacaban era los separatistas, los catalanes. Sabe que una parte de la derecha, y sobre todo la extrema derecha, en este país nos ha utilizado como chivo expiatorio. Bueno, pues esto fue la campaña de Vox en Andalucía y para nada usó la inmigración. Luego, como vio que en otros países europeos, y eso es la posición de Trump, es la posición de las grandes empresas tecnológicas, y el señor Musk pues favorece los movimientos de extrema derecha, invierte mucho dinero en inventarse bulos, en hacerlos circular, etcétera. Entonces esto al final consigue cambiar la opinión de la población y más si, como en el caso español, desgraciadamente, a partir de 2024, el Partido Popular cambia de estrategia en la que había tenido en todo este tiempo, desde el comienzo del siglo, la ley vigente de inmigración, y tenemos una ley en España, sigue vigente, la del 2000, se hizo en época de Aznar y se introdujo el criterio de arraigo en esa ley de la época de Aznar. Y eso nos ha ido muy bien en España entre el 2000 y el 2024. En Francia, en 30 años, han hecho 18 leyes de inmigración. Entonces, para ver cómo nos manejamos unos países y otros. Aquí, con una ley, nos hemos manejado hasta ahora 24 años, no 26. Pero, desgraciadamente, en el 24 el PP cambia de estrategia y el PP, que tiene la legitimidad que no tiene Vox en cuanto a incidencia a la opinión pública, ha hecho que la inmigración pase de ser la preocupación número 9 o 10 de la ciudadanía española a ser la preocupación número 2 o 3. Bueno, y perdone, que estoy haciendo una descortesía total y me excuso con ustedes y con el ponente porque no es el tema. Si quieren otro día hablamos del tema y le dedicamos todo el tiempo que haga falta y encantado. Perdona, sí, rapidísimo. Bueno, gracias por la conferencia. ¿Ves necesario este impulso que parece que se da a la defensa europea? Primero, si lo ves necesario, y después, si, una vez decidido, si ves que es factible, porque venimos de unos años que los europeos pensábamos que la defensa ya nos defendería Estados Unidos o la OTAN. Desde un punto de vista político, económico parece que sí, pero político, ¿conseguiremos relanzar la industria y crear una industria de defensa europea? Y otra pregunta es, ¿la ciudadanía lo aceptará? Bueno, eso, efectivamente, es un reto importante, es un problema importante. Dos cosas, como muy bien dices, ¿no? Por una parte, perdón, el tuteo, ¿no? Por una parte, no se crea de la noche a la mañana. La industria de defensa es una industria tecnológicamente compleja y avanzada que necesita requerimientos de todo tipo, también desde el punto de vista de cualificación profesional, pero también de inversiones muy cuantiosas y tecnológicamente complicada. Y por otra parte, claro, está el tema de la conciencia ciudadana. Es que, oiga, mire, esto no solo... La defensa de Europa no va a consistir solo en destinar más recursos a la defensa. Es que hay ya varios países, como he dicho, de servicio militar obligatorio. Oiga, y esto van a ser inmigrantes los que van a nutrir nuestros ejércitos. No, es un tema, conciencia ciudadana, por eso yo les decía antes, la pedagogía social me ha gustado, terminado con eso, es que, no sé si como profesor me gusta mucho el tema siempre todo lo pedagógico, pero esto,
o creamos conciencia. En eso ha sido muy... Hacen falta políticos valientes. Hacen falta políticos valientes, porque esto es muy poco popular, esto no da votos. Esto no da votos. Antes, todo lo contrario, los quita, eventualmente, si no se saben explicar bien las cosas, los quita. Entonces hacen falta políticos valientes. El canciller actual alemán lo ha dicho claramente. Y en Suecia, en Dinamarca, en los países bálticos, claro, están en ello, ¿no? En Polonia, claro, es que tiene 550 kilómetros con Ucrania, es que hay que darse cuenta de eso, ¿no? Más que los Pirineos. Imagínense que tenemos aquí el campo de batalla está al otro lado de los Pirineos, y Polonia o Rumanía con Ucrania no tienen el valladar físico de los Pirineos. ¿Acaso un río? Una última cuestión muy rápida. Una última cuestión muy rápida. Bueno, en primer lugar, agradecerle la conferencia. En segundo lugar, ha citado a Ortega y Gasset y la pedagogía social, pero también me gustaría, para poner de manifiesto aquí, que aquí en Cataluña teníamos una pedagoga y política que durante muchos años tuvo un papel muy importante en la política catalana, sobre todo en la lingüística, que se llamaba Marta Mata, que también, o sea, su frase era: la política es pedagogía. Entonces, yo creo que esto realmente es la clave de la democracia, ¿no? En estos momentos lo vemos claramente, aunque también en estos momentos seguramente es lo más difícil de todo, ¿no? de introducir, porque está muy mediatizada. No solo son los políticos, los medios de comunicación, los poderes económicos que hay detrás, y ahí, pues efectivamente, por no hablar también de los jueces, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que quería decirle que el tema, me ha gustado el tema de la inseguridad. Yo siempre cuando hablo de estos temas de seguridad siempre me llaman mucho la atención, y aquí lo he visto como en cursiva, ¿no? Entonces he llegado aquí pensando que hablaríamos básicamente de defensa europea, y efectivamente, o sea, la defensa, yo comparto absolutamente que hay que repensar la defensa, sobre todo con la salida de Estados Unidos de la OTAN, y que este gasto tiene que ser asumido, ¿no? desde Europa, y que es una realidad la amenaza de Rusia, como muy bien ha puesto de manifiesto. Pero yo también abogaría por una seguridad, que creo que también es la que ha apuntado usted en su conferencia, una seguridad integral, es decir, la seguridad no solo es defensa. La seguridad, pues, es industria al servicio de esta defensa, y es también, pues, autonomía estratégica, que es un concepto también acuñado que va mucho más allá de lo que es la autonomía en defensa, aunque últimamente se identifica simplemente con la defensa y los ejércitos. La autonomía estratégica de Europa, que es la que necesitamos en el plano industrial, en el plano energético, va muchísimo más allá de la defensa. Y seguramente, si queremos continuar en esta plenitud, o que esta caída pues no sea realmente pues fatídica, por decirlo de alguna forma, hemos de apostar por esta autonomía estratégica, que efectivamente pues va ligada a la creación de una Europa políticamente fuerte, ¿no? Muy bien, del todo suscribo totalmente lo que nos dice, y agradezco la noticia, la información inicial que nos daba, y del todo de acuerdo. No es un problema solo de autonomía defensiva, es de autonomía geoestratégica que se habla, es decir, que es energética, es materiales básicos, materiales críticos, tierras raras, todo esto. Es decir, tener unos mínimos de autonomía que le permitan a Europa como región, como unidad, pues tener eso, un cierto peso en la escala internacional, ¿no? No solo es un problema de defensa, ¿no? Efectivamente, nada, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.